Bien, Dios les bendiga en esta mañana. Déjenme leerle de mi Biblia. Voy a empezar por leer, dice Efesios capítulo 1, versículos 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo quiero contarte que estamos empezando una nueva serie, una serie que se llama 0 kilómetros. Estamos empezando un año, estamos 0 kilómetros, estamos empezando un nuevo tiempo, estamos empezando una nueva serie, estamos con nuevas ganas, estamos con nuevos propósitos, estamos con nuevos planes. Y como todo en nuestras vidas, esos nuevos comienzos nos dan una fuerza especial, esos nuevos comienzos nos dan un impulso especial. Al ser humano le gusta tener como esas nuevas oportunidades. Nos gusta el lunes porque es un nuevo empezar, nos gusta el primero de mes porque es un nuevo comenzar, nos gusta un nuevo año porque es un nuevo comenzar, nos gusta cumplir años porque sentimos que estamos empezando de ceros, nos gusta irnos de vacaciones y volver al trabajo. Bueno, a nadie le gusta volver de vacaciones al trabajo, pero es como que vuelves a empezar de nuevo, tienes nuevas oportunidades y hay un momentum, hay un impulso especial que se da, que se genera, que se desarrolla, que encontramos cuando empezamos nuevos tiempos en nuestra vida. 0 kilómetros trata de un año nuevo y de una vida nueva, pero se nos ha dicho típicamente que año nuevo, vida nueva. No sé si has escuchado ese dicho, año nuevo, vida nueva. Yo creo que año nuevo, vida nueva está mal. Yo creo que ese es un paradigma errado y nocivo que necesitamos erradicar. La pregunta y el planteamiento que yo hago es año nuevo o vida nueva. Año nuevo o vida nueva. La pregunta es, ¿qué tiene que cambiar, el año o tu vida? Porque pensar que lo que tiene que cambiar es el año es como pensar que lo que tiene que cambiar para que el carro ande mejor es la carretera. Si tú no llevas el carro al taller pueden estar perfectas las vías, pero si el carro está destartalado, por vías nuevas que tú tengas, tu vida va a ir mal. El carro va a ir mal, vas a llegar mal al lugar de destino. Y muchas veces empezamos este nuevo año y decimos, ay, como es un año nuevo voy a lograr todo lo que quiero. ¿Por qué? No, porque es un nuevo año. Porque di la vuelta a la manzana con una maleta, porque me puse los calzoncillos rosados o los calzoncillos amarillos, porque pelé las papas, porque me comí las uvas. Pero realmente sabemos que no es el desear buenas cosas lo que va a cambiar tu vida, sino es hacer cosas buenas, es cambiar tu forma. Es más, Albert Einstein, a quienes muchos de nosotros admiramos y la historia admira y muchos admiran, dijo, si tú quieres cosas distintas, debes hacer cosas distintas. Él dijo, locura es desear cosas diferentes haciendo lo mismo. No podemos hacer lo mismo cada año y aún así pretender que nuestra vida cambie. Entonces vamos a empezar una serie de 7 semanas basada en la carta de Pablo a los Efesios, en la que vamos a mirar elementos prácticos, pero primero elementos espirituales también, que nos van a ayudar a entender cómo debemos abordar un nuevo año y si realmente queremos vivir una vida 0 kilómetros, empezar de ceros y vivir una vida a plenitud, una vida completa, debemos apalancarnos en mucho de lo que Pablo le escribió a esta comunidad. Quiero contarte que gran parte de esta Biblia que nosotros leemos, y para los que están con nosotros por primera vez y quizás nunca han venido a una iglesia cristiana, nosotros nos fundamentamos en este libro, le damos autoridad a este libro. Este libro está compuesto por una recopilación de 66 libros. La Biblia tiene 66 libros, del Génesis al Apocalipsis, 39 de ellos en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Todos los escritos que se dieron antes de que Jesús pisara esta tierra. Y 27 de ellos en el Nuevo Testamento, que es todo lo que sucedió después de que Cristo pisó esta tierra. Un testamento es un pacto, es una alianza. Entonces nosotros creemos que hay un antiguo pacto, hay una antigua alianza y hay un nuevo pacto o una nueva alianza antes y después de Cristo. No solamente nuestra Biblia se parte en antes y después de Cristo, sino que la historia de la humanidad está partida desde el punto de vista histórico y de la forma como contamos los años en un antes y un después de Cristo. De esos 27 libros que tiene nuestro Nuevo Testamento, 13 de ellos son lo que se conocen como cartas paulinas, fueron cartas escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue discípulo de Jesús, curiosamente, aunque es uno de los hombres más influyentes y que más impacto generó en nuestro cristianismo hoy en día y el que más marcó la historia de la iglesia cristiana. Él no fue discípulo de Jesús, él no vivió
con Jesús. Él no fue parte del grupo de los 12 de Jesús, sino que Jesús se le apareció a Pablo después de haber resucitado y después de haber ascendido al cielo, vía a Damasco, más o menos en el año 36 después de Cristo, unos quizás entre 2 y 3 años después de la muerte y la resurrección de Jesús, se le aparece a Pablo camino a Damasco por el desierto. Él tiene un encuentro con él. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo, después de tener este encuentro con Jesús, se convierte en el mayor promotor del cristianismo, y él escribe 13 de los 27 libros que nosotros tenemos en nuestro Nuevo Testamento. 13 de 27, si alguno es matemático, viene dando como el 50%, el 48 punto y pico por ciento. Quiere decir que casi la mitad de nuestro Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que esas cartas que fueron escritas por Pablo, evidentemente él no las escribió desde una máquina de escribir como estas, ni desde un iPhone como el que nosotros lo haríamos hoy en día. Él lo escribió con su puño y letra. Estas cartas iban intencionadas e iban dirigidas a comunidades reales, comunidades específicas, comunidades que realmente existieron. Entonces nosotros venimos y leemos estas cartas y decimos, por eso empecé leyéndote en 1 Corintios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Él es claro, le estoy escribiendo a los santos que están en Éfeso. Entonces es como si yo le escribo una carta a mi esposa y le digo, Felipe, a Catalina, que está en la 175 con 17, y después María le coge esa carta y dice, ay, tan hermoso, mira lo que me está escribiendo. Alguien le va a decir, pues, ¿quién te dijo que a ti te lo están escribiendo? Se lo escribió a Catalina. Y Pablo está diciendo aquí que es a los cristianos en Éfeso. Lo que pasa es que después ellos, sin saberlo, como estos libros estaban inspirados por el Espíritu Santo, cuando se recopilaron y muchos años después se creó lo que es nuestro canon bíblico, lo que nosotros le consideramos nuestro libro, nuestro canon bíblico, pues tomamos esos libros de lo que ellos escribieron, que ellos se lo escribían a una comunidad específica, y derivamos una cantidad de principios espirituales profundos que tienen la capacidad de transformar nuestras vidas y los aplicamos hoy. Pero hay cosas que tenemos que entender. Esto se escribió hace 2000 años. ¿Qué estaba pasando hace 2000 años? ¿Quiénes eran estos tipos de Éfeso? ¿Por qué se caracterizaban? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Entonces, por eso es que la invitación que yo estoy haciendo desde el primer servicio de este año, y creo que va a ser la forma de enseñanza que vamos a tener durante todo el año, es empezar a tomar libros y a escudriñarlos y a entender qué estaba pasando en esa comunidad, quién iba dirigido, quiénes eran ellos, qué puedo derivar yo de ahí, qué de ellos se parece a nosotros hoy. ¿Y por qué escogimos el libro de Éfeso? Porque yo creo que la carta de Éfeso es la carta más importante del Nuevo Testamento. De pronto usted me dirá, pero no habías dicho lo mismo de Romanos. Bueno, cuando predique Romanos voy a decir eso de Romanos. Pero no dijiste una vez eso de Gálatas. Bueno, cuando predique Gálatas voy a decir eso de Gálatas. Porque yo siempre le he dicho que para mí el mejor versículo de la Biblia es el que estamos predicando hoy. Sin embargo, sí quiero decirle que la carta de los Efesios es una carta sublime, es una obra maestra. Es una obra tan poderosa que Eugene Peterson dice que Pablo explora la gloria de Dios que le da a la iglesia identidad en la carta de los Efesios. Esto es muy profundo. Eugene Peterson es quien tradujo la Biblia de Message, que yo les he leído y que de hecho vamos a leer un poco de la Biblia de Message el día de hoy. Pero Eugene Peterson dice, la carta de los Efesios es donde Pablo explora la gloria de Dios que le da identidad a la iglesia. ¿Sabes qué es identidad? Saber quién es uno. ¿Sabes qué es lo primero para tener un buen año? Saber quién eres. Escúchame, si tú no sabes quién eres, tú no puedes esperar tener un año maravilloso. Todo inicia en la identidad. La Biblia nos enseña que la gente te ve como tú te ves a ti mismo. Esto es muy profundo, porque a veces la gente dice, yo quiero que la gente piense distinto de mí, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero que mis jefes me vean distinto, yo quiero que mi pareja me vea distinto. ¿Y tú cómo te ves a ti mismo? Entonces la identidad es fundamental. Una de las principales cosas que nosotros trabajamos aquí en Iglesia Viva con el individuo es ayudarle a encontrar identidad y propósito. Y esta carta estaba destinada a ayudarle a un pueblo, que era el pueblo de Éfeso, la iglesia de Éfeso, a encontrar identidad y propósito. Ahora, ¿quiénes son los efesios? ¿Quién es la iglesia de Éfeso? Déjame contarte un poco acerca de ellos. Éfeso es la Turquía moderna. Mucha gente no sabe ni dónde está Turquía hasta que ve las novelas de Caracol de los turcos. Ferajá y Jarajá y Jiji y esas, yo las oigo porque a mi esposa le encantan. O sea, yo un día digo que en qué momento se levanta por la noche y empieza jala, 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 jala. ¿Sí?
qué miedo. Pero, pero Éfeso es Turquía moderno y está más o menos a unos 540 kilómetros de Estambul. Éfeso no existe hoy. Hay ciudades que existieron en el Asia, en la provincia romana de Asia, o en la antigüedad, o en Europa occidental, que hoy ya no existen. No se llaman igual. El lugar geográfico existe, pero no se llama. Hay muchos que sí se siguen llamando de la misma manera. Éfeso ya no se llama de la misma manera, de hecho el nombre ni me lo pregunto porque no me lo aprendí, pero sé que es la provincia de Esmirna. Esmirna. Izmir, le dicen ellos. Esmirna, de hecho, una de las 7 iglesias del Apocalipsis es Éfeso y otra es Esmirna, están muy cerca. Pero Éfeso es una iglesia fundamental, era una zona fundamental. Eso está situado a unos 540 kilómetros de Estambul. Estambul está en la parte de arriba, ahorita lo vamos a ver hacia el mar Negro, y Éfeso está en toda la punta del mar Mediterráneo y es un puerto que está muy cerca de los puertos de Europa occidental. Esto es lo que llaman la puerta de Asia. Hoy en día esto lo llaman la puerta de Asia. Y en esa época era la puerta de Asia. ¿Por qué? Porque tú entrabas a Asia por medio de Éfeso. Ese era el puerto a través del cual tú podías entrar a Asia, si venías de Europa. Y salías de Asia por Éfeso para llegar a Europa. Filipo, Tesalónica, Corinto, todas estas comunidades estaban en Europa occidental. Grecia. Un sitio estratégico, un sitio demasiado importante. Y parece que Pablo, por ahí en su segundo viaje misionero, de regreso hacia Jerusalén, pasa por Éfeso. Él no conocía Éfeso. Y de regreso hacia Jerusalén pasa por Éfeso y ve unas cosas tremendas. Entre esas se encuentra con, estos por supuesto son las ruinas modernas de lo que era el templo de la diosa Diana o Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esto era un templo impresionante. Esta era una de las maravillas de las 7 maravillas del mundo antiguo y Pablo se encuentra con esto y a Pablo le llama la atención y Pablo dice, ¿qué es este templo tan grande? Y empieza a identificar Pablo que en Éfeso había una gran espiritualidad, que era una región muy espiritual, que era una región donde había mucha adoración, donde había mucha conciencia de lo espiritual. ¿Sabes que no todo el mundo tiene conciencia de lo espiritual? Claro, no todo lo espiritual es bueno, pero ahí había conciencia de lo espiritual. Y él se dio cuenta que había un pueblo que adoraba a otros dioses. Y él se dio cuenta que, por alguna razón, el imperio griego, porque esto había sido construido más para la época del imperio griego, ellos habían construido este templo para Diana, su diosa Artemisa, hija de Zeus. Un templo inmenso. Y Pablo dijo, si esta gente escogió este lugar para edificar este templo es porque este lugar es importante, o sea, para el imperio romano este lugar es importante. Éfeso en esa época era una ciudad más o menos de 250,000 personas, mucha gente. Hoy eso no es mucha gente, pero bueno, aún en ciudades europeas 250,000 personas es mucha gente. Hay ciudades de 5 o 6,000 personas, ciudades enteras en Europa, y tienen su equipo de fútbol propio. Nosotros luchamos para mantener 2 o 3, ¿o cuántos son? ¿4? Ya no sé. El hecho es que había 250,000 personas. Roma, que fue la primera gran metrópoli, tenía cerca de 1 millón de personas. Esto es para que te des cuenta del tamaño, de la proporción. O sea, Roma, que era Roma, 1 millón de personas, 250,000 personas. Éfeso era una provincia importante, era una provincia grande. Y Pablo se da cuenta de eso, pero ya él va de regreso a Jerusalén y él dice, no puedo parar acá, y sigue. Pero él identificó Éfeso. Eso más o menos por allá en su primero o segundo viaje misionero. Y decide volver en su tercer viaje misionero y se establece allí. Pablo se establece en este lugar en su tercer viaje misionero. Vive más o menos unos 2 o 3 años en este lugar y empieza a levantar la iglesia. Y es interesante porque Pablo escogía estos lugares para predicar. O sea, ¿él qué hacía? Pablo se paraba frente de estos lugares. Y cuando salía la gente, él empezaba a predicarles de Jesús. Un bravo, o sea, un bárbaro. Nosotros nos encerramos acá y nos sentimos a veces hasta incómodos porque viene alguien que no cree en lo que mismo nosotros creemos. Este hombre se iba y se paraba en la cueva del lobo, donde creían todas las cosas distintas a las que él creía, donde hablar de Jesús era una locura, porque allá hablaban de muchos dioses, y era normal. ¿Cuál es el tuyo? O sea, hoy la pregunta es, oye, ¿tú crees en Dios, María Jimena? Esa es la pregunta hoy. ¿Sabes cuál era la pregunta en esa época? ¿Tú a cuál Dios adoras? Es muy distinto. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú a cuál Dios adoras? Y en ese momento donde había muchos dioses, el mensaje de Pablo era un mensaje desafiante, que es nuestro mensaje hoy. ¿Cuál es nuestro mensaje hoy? Solo hay un Dios. Hay un solo Dios. Ahora ve y párate
bajo el dominio y gobierno del Imperio Romano, donde te podían cortar la cabeza por predicar de Jesús, donde te podían meter preso. De hecho, muchas veces metieron preso a Pablo por hacerlo y lo seguía haciendo. Ve y párate frente al templo de la diosa Diana y empieza a predicar de Cristo. Y así empezó él. Años 53, 54, 52 después de Cristo, empieza a crecer una comunidad en Éfeso. Pablo se da cuenta que esa comunidad empieza a crecer y pone allí a Timoteo. ¿Has escuchado de Timoteo? Timoteo es el primer pastor de la iglesia de Éfeso. Era discípulo de Pablo y lo pone allí para que pastoree esta comunidad. Pablo se da cuenta, mire, Pablo era el hombre de la mano derecha de Pablo. Timoteo era el hombre de la mano derecha de Pablo. El hombre de la mano derecha uno lo pone en las cosas más importantes, uno le delega las cosas más importantes. Era tan importante Éfeso que Pablo dijo, a Timoteo lo va a poner aquí, a pastorear aquí. Porque era tan importante Éfeso que va a poner a mi mejor hombre, es lo que estaba diciendo Pablo, a que cuide y ayude a que esta comunidad crezca. ¿Por qué era tan importante? Porque él sabía que ese iba a ser como un hub, como un centro de acopio, como un lugar donde iban a empezar a expandir el mensaje de Jesús y a crecer el mensaje de Jesús hacia las demás regiones de Asia Menor y de Europa Occidental. Y de hecho, así fue. Y fíjate que ahí tengo algunas otras fotos. Esta es, por ejemplo, la biblioteca de Celso. Celso fue un emperador romano y esto era una biblioteca inmensa. Esto permanece hoy. Estas son fotos actuales. Yo algún día tengo que ir a este lugar. Yo sé que yo quiero ir a todo lo que predicamos, yo quiero ir, pero espectacular. Y este teatro, este se llama el Gran Teatro de Éfeso, es uno de los teatros del Imperio Romano mejor conservados en la actualidad. Sentaba 25,000 personas, es más, sienta 25,000 personas. Esto existe hoy, eso lo puedes encontrar hoy. Y en este teatro lo usaban para cosas religiosas, políticas, sociales, culturales. Se cree que en los tiempos más avanzados de la iglesia, esto ya muchos años después del primer siglo, segundo siglo, esa iglesia de Éfeso llegó a congregarse en este lugar. O sea, era tan importante la influencia que alcanzó a tener esta iglesia que llegó a tener el derecho a congregarse en este lugar público 24 o 25,000 personas. Se cree que la iglesia de Éfeso fue la primera mega iglesia que hubo. Hoy no nos gustan las mega iglesias. Hoy a la gente no le gustan las mega iglesias. Alguien nos decía en estos días, es que yo iba a tal iglesia y no me gusta porque cada vez que iba me sentía como yendo por primera vez. Y yo digo, el problema no es que sea grande, el problema es que sus procesos no están bien diseñados, porque si nosotros mantenemos nuestros procesos, no importa si somos 15 o si somos 24,000, si vivimos en el amor de Jesús, si somos fieles a nuestra identidad, por eso es tan importante la identidad, vamos a poder seguir siendo una iglesia que transfiera ese mensaje de Jesús sin adulterarlo, donde la gente se sienta amada desde el primer momento en el que se siente parte de esa comunidad y empieza a ser parte de esa comunidad. Todo esto para decirte que este era un lugar bien importante, pero ¿qué estaba pasando allí? Una comunidad que creció, que no era mayoritariamente judía. Fíjate que muchas de las comunidades cristianas de la iglesia primitiva nacieron del judaísmo. Cuando se convirtieron 3,000 personas en Pentecostés, lo has leído, Hechos capítulo 1, dice que 3,000 personas después del discurso de Pedro se convirtieron y que unos días después 5,000 más. La gran mayoría de ellos eran ¿qué? Judíos. La gran mayoría de ellos venían del judaísmo. Pero cuando la iglesia empezó a trascender Jerusalén, porque acuérdate que la instrucción del Señor fue, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Tienes mi mapa ahí? En Jerusalén, en Judea, que es la provincia, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Esa fue la instrucción que el Espíritu Santo y que Jesús a través del Espíritu Santo le dio a sus apóstoles. En otras palabras, y ya que tengo el mapa acá, aquí está Éfeso, fíjate que aquí está Éfeso. Segundo viaje misionero de Pablo, esta línea morada, él va y da toda esta vuelta y de regreso para Jerusalén pasa por Éfeso y se regresa. Y dice, oiga, tengo que volver. Tercer viaje misionero, fíjate que hace un viaje mucho más corto, donde se queda aquí en Éfeso, y en Éfeso permanece 3 años. Era tan importante Éfeso que Pablo decide estar 3 años en ese lugar. Después sigue, termina su recorrido, porque él tenía que hacer las visitas a las demás iglesias, los demás viajes misioneros, regresa, y después de regresar en su viaje a Roma, ya en el último tiempo de la vida de Pablo,
que esto ya no es un viaje misionero, estaba preso, ya estaba obligado, iba a Roma a que lo juzgaran y lo condenaran y posiblemente para que lo mataran. Pablo sale en su último viaje, ya no misionero, y termina por allá en Roma, y desde Roma en la prisión, años 61 a 63 después de Cristo, escribe esta carta que estamos leyendo hoy. Fue la primera de las 4 cartas escritas desde prisión. También que sea la primera habla mucho del corazón que tenía esta iglesia, que el lugar que tenía esta iglesia en el corazón de Pablo. Cuando él llega a la prisión dice, la primera carta que voy a escribir es la carta que le voy a escribir a mi hijo Timoteo y a la iglesia. ¿Sabes? Es tan importante, mira, no me importa que hoy es introductorio, hoy es la introducción de la serie, después vamos a empezar a meternos carnita los siguientes fines de semana. Esto es introductorio, hoy vamos a hacer solamente introducción. Es tan importante esa iglesia de Éfeso, que en esa iglesia, ¿sabes quién se estableció durante casi todo el final de su vida? El apóstol Juan. Y es lindo ver que el apóstol Juan no era el pastor de esa iglesia, y era un apóstol, y era el apóstol amado de Jesús, fue el discípulo amado de Jesús, sino que él fue y se sentó a recibir de Timoteo, el discípulo de Pablo, pero se estableció allá por muchos años hasta el final de sus tiempos. Las cartas de primera, segunda y tercera de Juan se cree las escribió Juan desde Éfeso. ¿Sabes quién más se cree que estaba con Juan allí? María. ¿Por qué se cree? No hay ninguna evidencia bíblica de eso, salvo que a quién le dijo Jesús antes de morir que cuidara a su madre. A Juan. Entonces, si Juan estaba en Éfeso, María debía estar en Éfeso. La tradición católica nos dice que la primera iglesia de María está allá, que era la casa de María, porque ella vivía allá. Y tú vas a encontrar, tú todo esto lo buscas históricamente y vas a encontrar que si tú vas hoy a Turquía y visitas este lugar en Esmirna, que era antes Éfeso, te vas a dar cuenta que tú puedes visitar una casa que se dice era la casa de la Virgen María, donde vivía la mamá de Jesús, que la volvieron después una iglesia, porque la religión todo lo que era, quería volverlo a un lugar de adoración y de idolatría, muy contrario al mensaje de Jesús. Pero históricamente es muy bonito esto, entender que esta iglesia era tan importante para que Timoteo, el segundo de Pablo, Juan, el primero de Jesús, sino el segundo, por no decir que Pedro era el primero de Jesús, pero era el discípulo amado, y María, la mamá de Jesús, posiblemente pasaron toda su vida en esta comunidad, es demasiado importante. Entonces, ¿por qué escojo para empezar el año la carta de los Efesios? Creo que ya ahí tenemos suficiente razón para creer que hay material bien especial y bien bonito para derivar de esta carta. Pero también hay algo en lo que sí soy muy intencional, porque a pesar de que todo esto que te digo es real y son razones para escoger esta carta para empezar a escudriñarla en este año, yo pienso que nosotros nos parecemos mucho a esa iglesia. Yo pienso que Iglesia Viva se parece mucho a la iglesia de Éfeso. Te voy a decir por qué. Nosotros somos una iglesia para personas sin iglesia. O sea, ese es nuestro lema. Si tú entras a nuestro sitio de internet y si tú ves videos, nosotros siempre decimos somos una iglesia para personas sin iglesia. Éfeso era una iglesia para personas sin iglesia. Éfeso era una iglesia para personas que no conocían al Dios del judaísmo. Éfeso era una iglesia, mira, Pablo fue, esto lo puedes leer en el libro de los Hechos, Pablo fue y se estableció al comienzo, el que llegó a hacer a buscar terreno común. Si tú llegas a un país extraño, si alguien ha vivido en otro país o en otra ciudad, ¿uno qué hace? Busca gente de su comunidad. Por ejemplo, Jimmy y Luisa, que se van a vivir a Canadá, ¿qué hicieron? Buscar gente colombiana o latina para empezar a tener gente parecida. Es lo primero que uno hace. ¿Qué hizo Pablo cuando llegó a Éfeso por segunda vez a establecerse esos 3 años? Buscar judíos. Yo necesito buscar gente que hable mi lenguaje. Porque si yo a estos personajes les hablo del único Dios, cuando ellos adoran múltiples dioses, esto va a tener un problema. Voy a buscar a los judíos que me entienden. Va a ser difícil porque voy a tener que convencerlos de que Jesús sí es el Mesías, pero voy a tirar más bien esa carta y resulta que Pablo se estrella y se da cuenta que los judíos no lo reciben bien y dice, ¿sabe qué? Me voy y alquila un cuarto y empieza la iglesia en un cuarto. Esto lo encuentras en el libro de los Hechos. Y empieza a reunirse con gente no judía. Y nace una iglesia para gente sin iglesia, o sea, para no judíos. O sea, qué parecido con nosotros. Número 2, Éfeso era un lugar estratégico que iba a ayudar a llevar ese mensaje a muchos otros lugares. Yo creo que Bogotá es un lugar demasiado estratégico. Mira, yo trabajé para varias multinacionales, trabajé como gerente de desarrollo de negocio para empresas que estaban haciendo proyectos de entrada al mercado latinoamericano. ¿Y sabes qué ciudad escogen esas empresas para operar? Bogotá.
Porque es que en Bogotá estás cerca de Centroamérica, cerca de Suramérica, cerca de la región andina. Si quieres ir a Miami, estamos aquí nomás de Miami. O sea, Bogotá es demasiado estratégico para empezar a operar apertura de negocio, apertura de mercado. Y Pablo era un crack. O sea, Pablo lo que estaba era abriendo mercado, si lo quieres ver de esa manera. ¿Y Pablo dónde va y se establece? El tipo va y viaja, y es como que él tenía un GPS, ellos no veían el mundo como lo vemos nosotros hoy, no tenían toda esta tecnología, pero el tipo dice, acá es. Juan, María, Timoteo, muchachos, aquí es, aquí nos vamos a establecer y de aquí vamos a empezar a operar y vamos a salir al resto del mundo. El tipo es un crack. Y yo creo que Dios abrió esta iglesia con esa visión, porque esta iglesia la empezó Dios. Tú sabes que hay veces que gente dice, vamos a montar una iglesia, me dice a veces la gente, ¿vas a montar una iglesia? Pues que te vaya bien. Porque si uno monta la iglesia, uno está solo en ese asunto, pero si Dios la empieza, Señor, tú estás aquí en medio, yo simplemente hago lo que tú me dices. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un rol estratégico. Yo creo que nosotros no solamente somos una iglesia para personas sin iglesia, sino que nosotros tenemos un llamado para empezar a llevar este mensaje a muchos otros lugares, siendo Bogotá un lugar bien estratégico. Pero así como Pablo lo sabía, yo creo que tú eres estratégico. O sea, así como ellos, estos primeros cristianos, porque esta carta se escribió en el año 61 al 62 después de Cristo, es decir, unos 10 años después de que Pablo pasó por su tercer viaje misionero y se estableció aquí en Éfeso. 10 años después. O sea, Pablo pasa, ayuda a levantar la iglesia 3 años. Este hombre, mire el temperamento de Pablo, o sea, uno lo ve por todo el legado que nos dejó. Este hombre era un monstruo. Y este hombre en 3 años tuvo que coger esa comunidad. Eso es como haberle inyectado esteroides a la comunidad, ¿sí? O sea, Pablo se metió ahí 3 años. Imagínate donde tuviéramos a Pablo 3 años aquí. Nos llevamos toda la manzana, todo Toberín se vuelve iglesia viva con un monstruo de esos. Pablo se mete y después dice, bueno muchachos, yo ya los dejé aquí rodando, me tengo que ir porque está Corinto, está Galacia, está Esmirna, está Tesalónica, está la Odisea. Bueno, ¿cuántas iglesias no había? Y Pablo, el trabajo de él era supervisarlas y cuidarlas a todas. Entonces Pablo, después de que hace esta gran labor y esta gran tarea, se va y 10 años después les escribe esta carta. Porque él dice, ustedes son demasiado claves, demasiado importantes para lo que va a pasar por el resto de la historia de la humanidad. Les voy a dejar este documento. Por eso este documento de 6 capítulos tiene el libro de Efesios, 6 capítulos, que es lo que yo te estoy pidiendo que me regales 6 fines de semana para que desarrollemos este libro. Hoy, como te dije, hoy es introductorio, 6 capítulos. El próximo fin de semana vamos a ir a Efesios capítulo 1, el siguiente vamos a ir a Efesios capítulo 2 y así vamos a empezar a desarrollar la teología y la práctica, porque el libro de los Efesios tiene una característica espectacular. Los 3 primeros son sumamente teológicos, los 3 últimos son sumamente prácticos. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero a mí me gusta predicar una muy buena combinación de teología y práctica. Solo teología sale uno de acá diciendo bacano. ¿Y qué hago con ese asunto? Y solo práctica queda uno como, ¿y eso de dónde sale? Pero la combinación es una bomba, y esa combinación es la que hizo Pablo acá. 6 capítulos, 3 teológicos, 3 prácticos, regálame 6 fines de semana y nos vamos a comer al mundo. Pero no voy a terminar después de esta introducción sin darte lo que yo creo son los 4 énfasis teológicos que el apóstol Pablo presenta en todo el libro de los Efesios. 4 énfasis teológicos que el apóstol Pablo presenta en el libro de los Efesios. Y la pregunta que te puedes hacer, y todo esto vuelvo y repito, ¿qué tiene que ver con mi vida práctica? Todo. Porque estos 4 énfasis teológicos lo que van a hacer es establecerte a ti y a mí en nuestra identidad como hijos de Dios. Es que esto nos va a dar identidad. Y si tú tienes la identidad correcta, yo te aseguro que tu año va a ser bien especial. Si tú logras tener la identidad correcta como hijo de Dios, todo lo que tú hagas va a prosperar. Porque ¿qué dijo el apóstol Juan que escribió esa carta justamente desde Éfeso? ¿Qué le dijo el apóstol Juan a su amado discípulo Gallo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud como, así como prospera tu alma. En otras palabras, identidad. Si tú tienes tu identidad y tu propósito bien afirmado, si tu alma es próspera cuando tú sabes quién eres, para qué fuiste creado y cuál es tu propósito de vida. Eso es ser próspero en su alma. La prosperidad no tiene nada que ver con billete. La prosperidad tiene que ver con el ser, no con el tener. Entonces Juan lo sabía y se lo escribe a Gallo y nos lo deja a nosotros. Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Si tú logras entender estos 4 énfasis teológicos que van a ser el piso para que de aquí en adelante empecemos a construir durante las próximas 6 semanas, y tú empiezas a esto junto con componentes prácticos que vamos a desarrollar, por ejemplo, en la sesión de Life Talks el martes, que el miércoles vamos a desarrollar unos componentes muy prácticos ya de qué hacer este año para que nuestras resoluciones. De hecho, paréntesis, la conferencia del miércoles de Life Talks, no se lo dije a María porque no lo sabía, lo supe anoche, se va a llamar Convirtiendo deseos en resoluciones. Convirtiendo deseos en resoluciones. ¿Sabes por qué mucha gente no cumple sus resoluciones de año nuevo? Porque no son resoluciones, son deseos. Pero yo te voy a dar unos tips prácticos para que esos buenos deseos se conviertan realmente en resoluciones, porque una resolución es algo que va a suceder. El problema es que mucha gente, en estos días vi un meme que decía, señor, vengo a inscribirme al gimnasio, y decía, usted viene por propósito de año nuevo. Bueno, le tenemos el plan de comienzo de año. Una foto en zona de pesas, un no sé qué y yo no sé qué, por tanto. O sea, para que usted se tome un selfie, lo suba a sus redes sociales y hasta luego. Y ya. Porque mucha gente su resolución es esa, voy a meterme al gimnasio, y es una foto en la zona de pesas diciendo, empecé al gimnasio. Y no volvió nunca más. Nunca más. Esto es literal. Hablando con una persona que trabaja en este mundo de los gimnasios, me contó que hay gimnasios que para la temporada de enero y máximo hasta mediados de febrero alquila máquinas adicionales para suplir la demanda que tienen los primeros 2 meses del año y después las devuelven. Porque se les llenan los gimnasios, pero la gente no vuelve. Entonces, este miércoles es un componente práctico de cómo volver deseos en resoluciones y llevarlos a cabo. Hoy te estoy dando el fundamento teológico porque yo creo que nadie puede cumplir una resolución si antes no está bien en su interior. Entonces, 4 énfasis teológicos del libro de los Efesios. Y con esto termino. Énfasis número 1 lo encontramos en Efesios 1:19 y es que tenemos un Dios supremo. ¿Recuerda a quién le estaba escribiendo Pablo? Pablo le estaba escribiendo a una comunidad que creía en ¿qué? Muchos dioses. Mucha gente, y especialmente si hablamos de personas que vienen de no iglesia, sus resoluciones de año nuevo típicamente han venido acompañadas de buenos deseos, de superstición. Sí, mucha superstición, en nuestro país hay mucha superstición, ya lo dije, la vuelta de la manzana, las maletas, los cucos, las uvas, todas estas cosas, el gato negro, ay, toque madera, porque entonces, sí, todo este tipo de cosas, eso era la iglesia de los Efesios, eso era la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo dice, hey, un momento, tengo que empezar a resetear tu cassette, tengo que hacer un cambio de chip, tengo que cambiar tu disco duro, hay que formatearlo, hay que meterle la información correcta. Acuérdate que la forma de edificar un buen paradigma es derrumbando antes paradigmas nocivos, esquemas de pensamiento nocivos. Entonces, la patica de conejo, todas estas cosas, esta gente que creía en la diosa Diana y todas estas cosas, Pablo dice, no, espérate, es que el Dios al que tú y yo servimos es diferente. Primero que todo, nuestro Dios es con D mayúscula. Lo que está diciendo Pablo es nuestro Dios es el Dios. Todos los demás dioses es perfecto, pero nuestro Dios es un Dios supremo. Nosotros tenemos un Dios grande. El Dios en el que tú y yo creemos es un Dios grande. El Dios que te va a acompañar en este año 2018 es un gran Dios. El Dios que va a ir contigo de la mano en este 2018 es un Dios inmenso, es un Dios inusual, es un Dios más grande que cualquier otro Dios, es un Dios mucho más... Puede que el templo de Diana sea más grande que el cuarto en el que nosotros nos reunimos, decía Pablo. Pero nuestro Dios es mucho más grande que Diana. Nuestro Dios es más, tan es así que si tú lo lees en el libro de los Hechos, lo vamos a leer probablemente en algún momento de esta serie, el apóstol Pablo un día estaba predicando y dice que mucha gente de los que seguían a la diosa Diana se convirtió al cristianismo. Y el platero era el que trabajaba la plata, que hacía los ídolos de la diosa Diana en plata, se puso tan bravo porque le dañó el negocio, porque la gente ya no compraba las estatuillas de Diana, que se fue a donde los romanos y les dijo, hay un tipo que está dañando la economía de la ciudad. ¿Y qué hicieron con Pablo? Apalearlo y para la cárcel, mijo, porque era lo que siempre le pasaba cuando se metía en los asuntos políticos y financieros. Pero es que, o sea, por eso es que nosotros como iglesia no podemos seguir creyendo que estamos haciendo un cambio cuando nos encerramos y llenamos este lugar. Estaremos haciendo un cambio cuando la verdad empecemos a hacer un cambio en la política,
Y no es que yo diga que los cristianos nos tenemos que meter en la política, creo que no, pero creo que si tú vives la vida que tú tienes que vivir, el cambio político sucede en las casas, el cambio de estilo de vida sucede en las casas, en las familias, en los hogares, no yéndose a marchar, es cómo educas a tus hijos, es qué pasa en tu familia, es cómo trabajas, es cómo vives los principios de Cristo en tu vida. Entonces Pablo estaba diciendo, tú y yo tenemos un Dios supremo, y dice lo siguiente, Efesios 1:19, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Esas son palabras mayores. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjese, sobre todo que principado y autoridad y poder y señorío, todos estos términos ellos los entendían. Ellos sabían de qué estaba hablando Pablo, ellos sabían que estaba hablando de sus dioses, que estaba hablando de los poderes, que estaba hablando de las autoridades. Dice, Jesús está sentado por el poder de Dios, por este Dios supremo que tenemos, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Pablo lo que estaba diciendo es, mira, nuestro Dios no es igual a tus dioses. Nuestro Dios no es igual. Esto no es una alternativa más. Este no es un Dios más, porque yo me imagino que en una región donde había tantas opciones y tantas oportunidades y tantas alternativas de fe, tantas alternativas espirituales, la gente de pronto llegaba a un año nuevo como tú estamos llegando hoy, como tú y yo estamos llegando hoy, y decía, este año como que me voy a ir para los de fulano, a ver qué tal, pues no pierdo nada. Y entonces este año se matriculaban en la iglesia de tal cosa, o en la creencia de tal cosa. Y de repente es posible que muchos hayan llegado a Pablo así. Pues veamos a ver qué es lo que hablan de este Dios de los judíos y de este Cristo que resucitó. Y Pablo dice, no, esto no es cualquier opción. Esta es la opción. Este no es cualquier Dios, este es el Dios. Entonces, si tú y yo establecemos como fundamento teológico, como énfasis teológico y establecemos en nuestras vidas que el Dios al que seguimos es un Dios supremo, que como Él no hay ninguno, y que es de la mano de Él que vamos a vivir este 2018, las cosas cambian. Porque si tú sabes quién es tu Dios y tú sabes que tú eres hijo de ese Dios, eso cambia toda tu vida. Porque es que a veces decimos que los cristianos tenemos que saber que somos hijos de Dios y de pronto alguien dice, sí, yo sé que soy hijo de Dios, lo que pasa es que ves a Dios así. O sea, si yo tengo a mi papá, pero yo a mi papá lo veo así, ¿qué orgullo me va a dar a mí ser hijo de mi papá? Tú tienes que saber que no solamente eres hijo de Dios, sino que Dios es un Dios grande, Dios es un Dios inmenso, como Él no hay ninguno. Segundo énfasis teológico que te quiero dar en esta mañana, no solamente tenemos un Dios grande, sino que es un Dios que nos ha dado una grandiosa salvación. Nuestro Dios es un Dios que nos ha dado una grandiosa salvación. Y no solamente es grandiosa, sino que nos ha regalado una grandiosa salvación. O sea, esa salvación que Dios nos da es un regalo. El versículo más conocido del libro de los Efesios, Efesios 2, capítulo 8, versículo al 10, el versículo más conocido de la gracia de Dios en toda la Biblia. No hay ningún otro versículo que hable de la gracia de Dios que se recite tanto como Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Esto es demasiado importante. Vamos a empezar a desmenuzar estos dos pasajes. Dice el apóstol Pablo, dice, porque por gracia sois salvos. Tenemos que entender que la salvación siempre ha sido un asunto que concierne al ser humano, siempre, no importa la religión, no importa el sistema de creencias, no importa la fe, no importa el mundo en el que vivías, no importa la cultura, la salvación entendida como qué viene después de la muerte, qué va a pasar después de mi vida, qué va a pasar el día que muera, siempre ha sido algo que ocupa y que preocupa a los seres humanos. Y Pablo está diciendo algo tremendo, él está diciendo, por gracia sois salvos. Porque todos los demás sistemas de creencias te decían, tú quieres ser salvo, tienes que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si lo logras, entonces
y de repente el día que te mueres estás alineadito y firmecito en esas cosas, te salvaste. En otras palabras, la gente vivía con una expectación terrible de juicio y de condena. Y hay que estar bien, y me tengo que portar bien. Y entonces eso es lo que enseña la religión. ¿Qué enseña la religión? La religión enseña que yo tengo que hacer cosas para agradar a Dios. ¿Qué enseña el Evangelio de Jesús? Que tú no tienes que hacer nada porque Él lo hizo todo por ti. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí, dice, por gracia eres salvo. Y fíjate que sigue diciendo, por medio de la fe, y esto no de vosotros. En otras palabras, tú no tienes nada que aportar en tu salvación. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, que es un don, un regalo. No por obras, vuelve y dice, no por obras. O sea, Pablo podría decir hasta ahí, porque es un don de Dios, punto. Pero vuelve y dice, no por obras. Porque el que él diga es un don de Dios, pudiera ser que algunos dijeran, ok, ¿qué tengo que hacer para ganarme ese don? Porque vivimos en una cultura donde quieres un regalo mío, Jime, te lo tienes que ganar. No, pero es que es un regalo. Pero en nuestra cultura sí condicionamos a la gente. Yo le doy regalo si se porta bien. Antes no es regalo, me lo estás cobrando. La paga es que me porte bien. Entonces Pablo vuelve y dice, es un regalo, y por si acaso, no por obras. O sea, no tienes que hacer nada. ¿Y por qué no es por obras? Para que nadie... Entonces te lo traje en la versión de Message, lo traduje. Dale a la siguiente, Mariale. Yo te he contado que Eugene Peterson es un señor que ya está en sus tal vez 90s, 80s, 90s, que tradujo la Biblia del hebreo al inglés. Él tomó el libro, el texto original del hebreo al inglés. Y es espectacular. Lamentablemente The Message no existe en español. Sería algo así como el mensaje. Pero Camilo, que no está acá, que seguramente viene a la segunda reunión, como yo siempre uso The Message y les traigo cosas de The Message y yo las traduzco, un día se me acercó y me dijo, tío, porque Camilo es mi sobrino, me dijo, tío, ¿quieres que te traduzca The Message? Yo la puedo traducir. Y él abrió un Drive en Google Drive y en colaboración él está traduciendo The Message. Entonces le dije, bueno, empieza por Efesios y ya me tiene todo Efesios 1, 2 y creo que el 3 traducidos al español. Y pues de golpe terminamos este año y tenemos todo The Message traducido al español y se lo hacemos llegar a Eugene Peterson para que lo ponga a consideración de publicar esa... O sea, yo lo hago es para poder predicar, pero entonces te traje The Message, esa misma pasaje en The Message, y mira lo profundo que dice The Message. Dice, la salvación es su idea y su trabajo. Me encanta que diga eso, es su idea. O sea, a veces pensamos que la idea de salvarnos es nuestra, no, es de Él. Él está pensando en nuestra salvación, Él se ocupa en nuestra salvación, es su idea y su trabajo. Todo lo que podemos hacer es confiar en Él lo suficiente para permitirle hacerlo. Es demasiado claro, es un regalo de Dios de inicio a fin. Nosotros no tenemos el papel principal. De ser así, andaríamos presumiendo de haberlo hecho todos nosotros. No, nosotros ni nos hacemos ni nos salvamos. Es Dios quien hace ambas cosas. ¿Ves por qué me encanta esa versión? Es demasiado clara, demasiado práctica. Y acuérdate que no es que a Eugene Peterson le pareció ponerlo en unas palabras más bonitas. No, él lo cogió del hebreo y lo tradujo al inglés. Y aquí está del inglés al español, pero tienes que confiar en nosotros que está bien traducido, si no léelo tú en inglés. Pero es muy claro, es muy claro. Mira, nosotros ni nos hacemos ni nos salvamos. La salvación es su idea, de principio a fin, es un problema que ha ocupado a Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, por eso la Biblia dice en el libro de Isaías, por eso la Biblia dice en el libro de Primera de Pedro que es el Cordero que ha sido inmolado ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Jesús murió antes de que el mundo fuera creado. ¿Cómo así? ¿No fue en el año 2000? ¿No fue hace 2000 años? ¿En el año 0? No, Él fue inmolado antes de fundar el mundo, porque el día que Dios creó el mundo, Él sabía que ya tenía que proveer un plan de contingencia para salvar a la humanidad. Entonces el día que Él creó, Él proveyó de una vez el sacrificio. Desde el principio hasta el fin, eso es lo que está diciendo, es su idea el habernos salvado. Entonces, número 1, tenemos un Dios supremo. Número 2, que nos regala una grandiosa salvación. Y número 3, que reúne a los solitarios en familias. Este me encanta. Que reúne a los solitarios en familias. Si hay algo por lo que se caracteriza, hermano, vamos a tener que
por lo menos hacer una buena selección de esa musiquita de cuna, porque ese rock digital me está... ¿Sí o no? Sí. Yo estoy que me siento ahí con Adriana para que me arrulle. Wow. Bueno. Reúne a los solitarios en familias. Esto es demasiado lindo. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas, si yo fuera, si tú me preguntaras qué es lo que más satisfacción te da del año 2017 en cuanto a Iglesia Viva, te diría es ver personas que nunca creyeron ser parte o poder ser parte de una familia, hoy sentirse parte de una familia. O sea, para mí yo lo resumiría en eso. Es ver personas que llegaron a este lugar queriendo quitarse la vida, pensando que no valían un peso, pensando quizás que ya para ellos no había esperanza, creyendo que seguramente para ellos Dios se había olvidado de ellos, o Dios no pensó en ellos, o son demasiado malos y demasiado pecadores para que Dios los perdone, y haber encontrado en este lugar identidad y propósito, pero esa identidad por medio de una familia. Porque es que cuando yo te digo, Jimena, tienes que encontrar identidad, o María Alejandra, tienes que encontrar identidad, eso como que, sí, tengo que encontrar identidad, pero ¿cómo se hace eso? ¿Sabes cómo se hace eso? Siendo parte de una familia. Es la familia la que te da identidad. Es cuando tú te relacionas con otras personas que te enseñan a caminar en el propósito que Dios tiene con tu vida. Y por eso esto es demasiado importante y por eso es un énfasis teológico. Que Pablo dice, Dios es un Dios que reúne a los solitarios en familias. Y para esto voy a leer bastante, voy a leer desde el versículo 2, 11 en adelante. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, acuérdense que los gentiles, ¿quiénes eran? Los no judíos. Cuando usted vea gentil o griego en la Biblia, es un sinónimo de no judío. En otras palabras, era alguien que no era parte del pueblo de Dios. Esto reitera lo que yo te estaba diciendo, que la iglesia de Éfeso era para los no judíos o la gente sin iglesia. Entonces, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ustedes, los de Éfeso, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En otras palabras, eran rechazados. Ellos eran rechazados por los judíos, ellos eran rechazados por la sociedad, ellos eran rechazados por los hebreos, ellos no se parecían a ellos, entonces los rechazaban. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es la gente que muchas veces llega a este lugar, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Fíjate cómo habla de alguien que estaba lejos, ahora fue traído cerca por la sangre de Cristo. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahorita sigo, esto es demasiado importante. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Sabes de qué me habla esto? Esto era porque en esa época había muchos conflictos étnicos en Éfeso. Muchos conflictos étnicos. Ahora empezó a cantar. Menos mal, este es el primer servicio, siempre estamos en confianza, ¿sí? No importa, estamos grabando para YouTube, pero pues no importa, se reirán los que nos vean. No, lo dejamos. De dos pueblos hizo uno. Es que nosotros como iglesia no podemos seguir esperando. Perdóname, esto es demasiado importante. Nosotros como iglesia no podemos seguir esperando que la gente venga si nosotros nos paramos a decir es que nosotros tenemos la verdad, es que todos los que están allá afuera son unos pecadores, es que se van a perder, es que no tienen a Dios. Es que las no sé qué, es que los no sé qué, y empezamos a catalogar a la gente, ¿sabes qué? Por su pecado. Empezamos a decir es que este es un pecador por esto y esto, y es que acaso tú y yo no somos pecadores. Es que acaso tú y yo no necesitamos un Salvador. Es que acaso tú y yo no necesitamos a Cristo, no necesitábamos que Él viniera y nos reconciliara. Entonces Él está diciendo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. Nosotros estamos llamados como iglesia a derribar esos muros y esas paredes que nos separan. Raza, sexo, nivel socioeconómico, nivel sociocultural, idioma, trasfondo, creencias. Porque también los cristianos somos expertos en decir es que si no eres cristiano no eres mi hermano. Pero los que vinieron a adorar al Salvador del mundo eran pastores, ¿te acuerdas? Pastores y ovejas.
no pastores como los de hoy, pastores de ovejas. En esa época hablar de pastor era terrible, y hoy también. Pero en esa época estábamos hablando de pastores de ovejas, y eran terribles, eran marginados. Los magos de Oriente, hechiceros, brujos, astrólogos. ¿Has pensado en eso? Los magos que vinieron a visitar a Jesús al pesebre, ¿qué eran? Astrólogos. Vieron las estrellas y encontraron a Jesús por medio de seguir las estrellas, miraban al cielo para entender a Dios. Y la Biblia nos dice que el universo habla de la grandeza de Dios y nosotros decimos, no mires las estrellas porque eso es del diablo. ¿Cuál diablo? ¿Acaso el diablo las creó? Es que cada uno va a tener un momento de encontrarse con Cristo. Nosotros tenemos que dejar de poner muros y tener que dejar de poner paredes. Y después dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz y vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unió, porque por medio de él los unos y los otros, ¿dónde estamos? Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, énfasis número 1, ¿cuál es? Tenemos un Dios supremo. Énfasis número 2. Nos ha regalado una grandiosa salvación. Énfasis número 3, reúne a los solitarios. Si para algo existe Iglesia Viva, es para traer a esas personas solitarias que están sin Dios y sin familia y hacerlas parte de esta familia. Eso no se nos puede olvidar nunca. Y por último énfasis teológico, nos bendijo con toda bendición. Efesios, y esto fue con lo que empezamos leyendo, Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, el 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay algo que me llama mucho la atención de esta declaración de Pablo a la iglesia. Versículo 3, empezando su carta. Fíjate que los primeros dos son introductorios. Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia, a los santos que están en Éfeso. Y después dice, ahora sí, benditos sean, viene la bendición, benditos sean. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Es la primera declaración del libro de los Efesios. Yo creo que por el entorno en el que se movían, yo creo que por el momento en el que se movían y el contexto en el que se movían los que formaban la comunidad de los Efesios, la iglesia de Éfeso, ellos eran dados a creer que iban a tener un buen año, si quisieras traerlo a nuestro contexto actual, por cómo se comporta, por si estás bien alineado delante de tu Dios o no estás bien delante de tu Dios. Por eso, en ciertos lugares donde le dicen a la gente, estás enfermo, ¿no será que estás pecando? No prosperas, ¿no será que hay pecado en tu vida? Todo te sale mal, ¿no será que es que hay algo que está alejándote de Dios? Esa no es nuestra fe, ese no es el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que a veces queremos predicar y queremos hacer que la gente crea, porque es más fácil controlarte y manipularte de esa manera, es más fácil hacerte que vengas a la iglesia juicioso cada 8 días y te digo, si faltas a la iglesia te vas a morir y te vas a condenar en el infierno, pero no es así. No es así, estaríamos predicando otro evangelio. O sea, Pablo lo que le dijo es, mira, bendito sea Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, quien nos bendijo. ¿Cuándo nos bendijo? En la cruz. ¿Te acuerdas cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Consumado es, del griego tetelestai. La deuda ha sido pagada. Eso lo encuentras en el libro de Juan. Las últimas palabras de Jesús colgado en la cruz, tetelestai. Consumado es, la deuda ha sido pagada, mi misión ha sido terminada, benditos con toda bendición. Puso un sello. En otras palabras, ¿qué le podemos añadir tú y yo a nuestra bendición? O sea, Pablo está diciendo que nos bendijo con toda bendición. Además, ¿dónde nos bendijo? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces aquí sí te quiero enseñar algo.
para que no parezca una contradicción, porque como yo te decía, vamos a entrar yo te voy a enseñar durante estas 7 semanas o las siguientes 6 semanas un componente contextual. Siempre vamos a entrar en contexto, dónde estamos, qué está pasando, por qué se está hablando de esto, un componente teológico y un componente práctico. El componente teológico es este es uno de los 4 pilares teológicos. ¿Cuál es? Es ya estás bendito con toda bendición, ¿pero dónde? En los lugares celestiales. ¿Cuál es tu tarea y mi tarea? Y aquí esto es para que no choque la predicación con la teología, sino en la práctica nos volvamos prácticos y entendamos cómo se baja la teología a la práctica. Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, pero tú y yo estamos encargados de bajar esa bendición de los cielos a la tierra. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo una vida práctica de principios, viviendo una vida práctica que se alinee con los principios de la palabra de Dios. Ahí es donde hay un cortocircuito en muchos lugares, porque muchos dicen, no, ya somos benditos, hagamos lo que se nos dé la gana porque somos benditos, y tienen una vida, perdón la expresión, de perros. Otros dicen, no somos benditos, tenemos que ganarnos la bendición. Yo te digo lo que dice Pablo, eres bendito con toda bendición en los lugares celestiales. En otras palabras, en el cielo ya hay una orden para bendecirte. Tú no tienes que ganarte ese favor para que te bendigan, tú no tienes que ganarte eso por gracia lo recibes, Dios ya te lo dio, Él ya te bendijo con toda bendición. ¿Qué tienes tú que hacer? Tomar esa bendición y apropiarla. Si yo te digo, te regalo esto, pero tú no lo tomas, yo te lo puedo regalar, pero si tú no lo tomas, ¿sí o no? ¿Qué pasa con el regalo? Nada, se pierde. Se pierde. Cuando a ti te regalan algo, tú tienes que desempacar el regalo y usarlo. Esa es tu tarea. Te voy a mostrar la tarea aquí. Me voy a devolver un poquito. Todo lo que podemos hacer es confiar en Él lo suficiente para permitirle hacerlo. Eso es desempacar el regalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año? Vamos a entender que tenemos un gran Dios. Es un Dios que nos da un regalo o una gracia suprema, una gracia grandiosa, un regalo grandioso que es su gracia. Un Dios que cuando no éramos nadie nos llamó y nos trajo y nos acercó a su familia y que ya decretó una bendición en los cielos. Yo decreto tal cosa. No, Él ya decretó, ya tú eres bendito. Deja de decretar como un loro y ponte a trabajar, ponte manos a la obra. Esto no es del que más decrete, esto es del que sea más sabio en coger ese regalo y desempacarlo y empezar a caminar. Y ahí es como nos volvemos prácticos. Y ahí es como vamos a entender cómo se vive una vida cristiana, porque Pablo no sabía que esas cartas iban a circular. Es más, si Pablo supiera que esta carta hubiera sido para nosotros hoy en día, yo creo que eso le hubiera dañado el panorama, porque hubiera sentido demasiada presión. Entonces él decía, le voy a escribir a la de Éfeso, le voy a escribir a la de Corinto, le voy a escribir a la de Galacia, le voy a escribir a la de Tesalónica. Él no sabía que todos iban a leerlas todas, porque se las empezaron a pasar de un lado para otro. Y nos llegaron a nosotros hoy. Pero lo bonito de eso es que si cogemos solamente la carta de Éfeso, de Pablo a la iglesia de Éfeso, de ahí vamos a poder derivar tanta bendición porque él creía que esa era la única oportunidad que él tenía de darles el panorama completo de su fe. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer para empezar este año bien fundamentados. Entonces la pregunta es, y con esto termino, ¿tú qué vas a hacer este año? Vas a creer que es que te cambiaron la carretera, porque mucha gente está así y dice, año nuevo, carretera nueva, sí, el carrito viejo está desinflado, ¿qué vas a hacer? O sea, hay que empezar a cambiar, entonces ya vamos a cambiar el corazón, vamos a cambiar el motor y las ruedas, que es la teología, ahora vamos a ponerlo a andar también, y eso es lo que vamos a hacer estas 12 semanas. No se te olvide, por favor, tenemos un Dios supremo, que nos ha regalado una grandiosa salvación, que reúne a los solitarios en familia, y que nos bendijo con toda bendición, con toda bendición. Yo quiero invitarte a estar en pie en esta mañana para despedirnos y
Si tú estás con nosotros hoy por primera vez, yo quiero decirte que el primer paso para todo esto y para poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que tiene para ti, pues es reconocerlo, es aceptarlo, como leímos en Efesios capítulo 2. Todo lo que yo tengo que hacer es recibirlo, todo lo que yo tengo que hacer es aceptarlo. Todo empieza por recibir y aceptar ese regalo de Jesús. La salvación es su obra, es su idea. Y yo quiero invitarte, sea que estés con nosotros hoy por primera vez o que estés hoy por segunda o tercera o cuarta vez, y tú de verdad nunca has tomado una decisión por Jesús, a que hagas esta oración conmigo, que repitas después de mí. Ahí en tu lugar no tienes que hacer nada raro, solamente con tus propias palabras de corazón, entendiendo lo que estás orando. Si estás queriendo darle tu vida a Jesús y invitarlo a que sea tu Dios supremo, dile lo siguiente, dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por haberme traído hoy a este lugar. Hoy reconozco que yo soy pecador, que no me puedo salvar a mí mismo, que necesito un Salvador supremo. Y reconozco que ese Salvador eres tú, que viniste a esta tierra a morir por mis pecados, que resucitaste al tercer día para darme vida eterna y que un día regresarás para llevarme contigo a tu gloria eterna. Hoy te pido que vengas a mi vida y que me enseñes a vivir esa vida extraordinaria. Gracias, Jesús. Amén. Quiero decirte que si tú hiciste esa oración, ese es un primer paso para que Jesús haga parte de tu vida. Nosotros no creemos en la religión, no somos una religión ni invitamos a nadie a cambiarse